Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el Man, este espacio que busca recordarnos que somos una partecita chiquitita de un maravilloso y enorme mundo, que no somos dueños del planeta Tierra, somos solamente una parte pequeña de ella. Y siempre empiezo este conversatorio con una frase, con esta frasecita que ahora en este conversatorio cobra muchísima vigencia. Una de las pocas diferencias que existe entre el ser humano y los demás animales es que el ser humano posee freno moral. El freno moral es la capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si el ser humano no utiliza esta exclusiva capacidad, prefiriendo un trato ético, respetuoso y humano a quienes no la poseen, está traicionando a su propia especie. El maltrato animal, la agresión hacia la naturaleza es una traición a la especie humana. Y este conversatorio es con sorpresa. Hasta para mí esto es sorpresa. Me encanta, pero ya va la sorpresa. Aguántese nomás. Vamos a comenzar. A mí también, estoy súper feliz. Qué bueno, Ramiro. Yo también estoy súper sorprendido. Yo agradezco a Teresita que se haya juntado. Estoy súper feliz. Y por supuesto, gracias a la invitación que nos hacen. No, muchas gracias a ustedes. Vamos rapidito. No me voy a demorar con esta noticia preocupante. Vamos a conversar rapidito en el Cubo Man. Les voy a contar algo que nos preocupa muchísimo. El mundo se está quedando sin insectos. La acción combinada de la agricultura y el cambio climático ha reducido las poblaciones de estos animales a la mitad en las zonas más alteradas por humanos. Gravísimo. En 1995, la campiña inglesa vio la sequía más intensa en lo que iba de este siglo. Entre las víctimas estuvo la mariposa de la col, cuyas poblaciones descendieron un 66%, pero el declive casi llegó al colapso en las zonas más fragmentadas por la agricultura. Una investigación publicada 20 años después mostró además que en los hábitats menos alterados, estos lepidópteros se habían recuperado, no así en zonas de cultivo. Ahora, el estudio de unos 800,000 registros de casi 18,000 especies, obtenidos en 6,095 partes del planeta, eleva a global el drama de estas mariposas. Allí donde coinciden la agricultura intensiva en un mayor cambio climático, la abundancia de insectos es casi la mitad en las zonas menos deterioradas por el ser humano. Esto está preocupando terriblemente a los entomólogos. Con el mismo nivel de cambio climático vemos unas reducciones mayores en la agricultura intensiva en comparación con la agricultura de baja intensidad. Preocupante. En sitios donde la agricultura intensiva también ha experimentado un cambio sustancial, tienen alrededor del 50% menos de insectos que en los sitios de vegetación primaria, que no han experimentado un cambio climático destacable. Las sinergias entre el tipo del uso de suelo y el calentamiento global es la gran novedad de este trabajo. Esta situación de los insectos es realmente minimizada por el conocimiento, incluso por la academia, que no ha tomado mucho refuerzo en este problema, y es un problema gravísimo. Dicen, y tienen razón, que si la abeja llega a desaparecer, nosotros estaríamos a 3 años de desaparecer. Los insectos son seres que nos ayudan en una innumerable cantidad de maneras y principalmente en su capacidad de polinizar a otras plantas. Estamos viendo una grave situación gracias al cambio climático, pero también al uso de agrotóxicos. No se pierdan, este es un reportaje extenso, quise hacer un pequeño resumen para nuestro Cubo Man. Está publicado en el diario El País. Léanlo, es impresionante lo que se ha logrado determinar con este estudio. El mundo se está quedando sin insectos. La combinación del uso de agrotóxicos, el crecimiento de la agricultura industrial y el cambio climático está dejándonos sin estos pequeños obreritos de la vida. Esto fue todo en el Cubo Man. Lo hice así rapidito porque tenemos un conversatorio espectacular y con sorpresa además. Con sorpresa, como les digo, hasta para mí. Me encantó esto. Hace un tiempo se dio el caso, como todos conocemos, de la mona estrellita. El caso de la mona estrellita fue emblemático y lo voy a leer brevemente como lo detalló la prensa. La Corte Constitucional
dispone la creación de una ley sobre los derechos de los animales. Así, derechos de los animales. El 27 de enero del 2022, con 7 votos a favor, la Corte Constitucional resolvió la acción de habeas a favor de la mona Chorongo, que murió bajo el cuidado del Ministerio de Ambiente. Según la sentencia del tribunal, se vulneró los derechos de la naturaleza. Esto suena así facilito, pero no saben la lucha que ha sido este tema de los derechos de la naturaleza. Como medida de reparación, según informó la Corte, se dispuso que la Cartera de Ambiente, junto a la Defensoría del Pueblo, creen una regulación de protección de animales silvestres máximo en 60 días. Y esta regulación pues tiene que pasar a la Asamblea para convertirse en una ley. Sí, señor. En el 2018, el Ecuador fue pionero en otorgar, entre comillas, en reconocer sería la palabra correcta, derechos a la naturaleza. Pero, ¿qué pasó desde el 2018? Que siempre hubo un poco de, esto de derechos de la naturaleza se quedó como, qué bonito que suena, y nada más. Incluso en muchos juzgados y etcétera, se cuestionaba si los animales eran parte de la naturaleza. La Constitución dice la naturaleza, no dice los animales. Bueno, ahora también dice. Por eso tenemos 2 invitados muy interesantes y es un placer enorme para el Conversando con el Man, que por cierto se transmite el miércoles solo por esta vez, porque nuestros invitados estaban, esa era la disponibilidad de ellos. Tenemos el honor y el orgullísimo de tener a 2 grandes invitados, 2 jueces que formaron parte de esta histórica, superhistórica sentencia. Voy a presentar primero a quien teníamos de seguro aquí de invitado. La otra invitada fue así como una sorpresa para todos y le agradecemos de paso a nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado es Ramiro Ávila Santamaría, es doctor en Sociología Jurídica por la Universidad de País Vasco, es máster en Derecho por Columbia University en Nueva York, es máster en Sociología Jurídica por la Universidad de País Vasco, es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Él tiene muchísimas publicaciones y será para siempre recordado por haber formado parte de esta Corte Constitucional, quien finalmente reconoció derechos a los animales. Ramiro, es un verdadero placer tenerte aquí en Conversando con el Man. Está silenciado el micrófono. Ahí estoy. Yo quiero agradecerte a ti por la invitación y también quiero agradecer a Teresita que está aquí con nosotros y como fue invitada a sorpresa, yo me permito presentar a ella, la doctora Núquez, es doctora por la Universidad de La Coruña, España, y por la Universidad Católica de Guayaquil. Es magíster en arbitraje y mediación y en derecho administrativo. Tiene especialidades en justicia constitucional, en procedimientos constitucionales, en sistemas jurídicos de protección de derechos humanos y en derecho constitucional por la Universidad de Salamanca. También ha hecho cursos de tributación internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene diplomados superiores en derechos fundamentales y argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Actualmente sigue siendo jueza de la Corte Constitucional y también es docente de la Universidad Católica de Guayaquil. Teresita, gracias por darte este tiempo. Estábamos hablando de ti hace un rato y yo había preguntado si es que habían tenido la oportunidad de hablar directamente contigo y de decirte las cosas que me estaban atribuyendo a mí. Y yo dije, no soy yo, es la doctora Teresita Núquez. Y dije, déjeme intentar, voy a ver, porque son horas en que posiblemente ya no esté en la corte. Y aquí estás, gracias Teresita. Ha sido una sorpresa no solamente para este programa, sino para mí también. Y gracias por estar con la autora, con esta persona que yo doy fe de la lucha que dio al interno de la Corte Constitucional y también de lo difícil que fue sacar la sentencia y también de conseguir 7 votos. Esto a veces suena fácil, pero hay veces en casos que son difíciles, novedosos, como este caso de la mona Estrellita, que Teresita logró a sudor, a golpe de sudor y esfuerzo cotidiano durante varios meses, conseguir 7 votos. Así que, Teresita, un aplauso, no solo mío, sino de todos los que estamos aquí escuchándote. Sí. Bueno, muchas gracias primero por esta invitación. Yo recibí hace un momento el mensaje de Ramiro y dije, bueno, ¿cómo no me voy a unir
a un foro en el que van a analizar el caso de la Mona Estrellita, un caso que significó mucho para mí y para mi despacho, básicamente en el que conté con el apoyo de la Corte. Es verdad lo que dice Ramiro, tuvimos que transitar, y digo que tuvimos que transitar porque uno de mis mayores apoyadores en esta sentencia fue precisamente Ramiro, y bueno, yo creo que obtuvimos un resultado producto de un esfuerzo. Tuve yo también una excelente sala de revisión, porque el caso era un caso que había estado dentro de una facultad especial de la Corte cuando seleccionó el caso para emitir algunas reglas en relación a derechos de los animales, y bueno, salió como resultado Estrellita. Sí, fue muy luchada, muy sufrida, pero también fue muy enriquecedora porque fue el producto del trabajo de esa sala, de mi despacho, el aporte de muchos jueces que también se dieron el tiempo y el trabajo de escuchar y ser empáticos con las propuestas que estábamos realizando. Maritza, no sé si le dejas a la Tatiana que hable y que diga lo que me estaba diciendo a mí. Yo le decía que le diga a la Teresita directamente. Tatiana, ¿estás ahí, Tati? ¿Estás ahí? Debe estar por ahí la Tati. Ya, Tati, dile directamente, no me digas a mí. Por favor, Tati. Aquí estoy, muchas gracias. Gracias, no estaba planeado que esté en esta entrevista, pero bueno, Teresa, como le estaba manifestando a Ramiro, yo fui una de las que soñó realmente que llegue primero a la Corte y que pues se dé este pronunciamiento, porque nosotros dentro del activismo y dentro de todas las acciones que hemos iniciado en favor de los animales y diciendo esto, ¿no? Esta lucha de que los derechos de la naturaleza reconocen los derechos de los animales en su individualidad, esta interpretación que ya por parte de la Corte y evidentemente por usted ya se dio esta interpretación en sentencia y a nivel constitucional. Realmente es un sueño para mí. Esta tesis la manejé desde siempre y así presentaba mis demandas y así hemos presentado, y que ahora esté en una sentencia, pues muchísimas gracias, y además superó todo lo que yo esperaba, porque bueno, yo y evidentemente todos los que estuvimos atrás del caso Estrellita, porque además también se está ordenando que se exista una ley exista una ley pues que desarrolle todo esto, así que superó todas las expectativas y agradecida infinitamente, y los animales también les agradecen muchísimo. Sí. Bueno, yo es que me parece a mí también que es importante, bueno, yo lo voy a dejar a Ramiro que él se explaye con los derechos de la naturaleza porque esa es su experticia, ¿verdad? Pero sí puedo decir que para mí fue un año intenso de trabajo y fue un aprendizaje también, ¿verdad? Porque le pusimos mucho a esta sentencia, pudimos ver que el derecho es una ciencia interdisciplinaria que se apoya en otras ciencias también, y también fue una comprensión de que todos tenemos una responsabilidad dentro del planeta y que todos somos seres vivos en el planeta y que necesitamos respeto. Ha sido realmente un gustísimo, así yo de sorpresa, porque, a ver, les voy a comentar a quienes lo están viendo. Inicialmente habíamos invitado a Ramiro Ávila, pues no teníamos contacto con Teresita Núñez, y Ramiro dice, ¿será que la Teresita está? Y le contacta y Teresita acepta estar en este espacio, así es que ha sido una sorpresa gratísima. Muchísimas gracias por aceptar. Y también pues la Tati que estaba ahí esperandito para saludar. Es un gusto también tenerle a la Tati aquí, haber escuchado el trabajo que hizo Victoria Animal, porque Victoria Animal también se la jugó, se la jugó en muchos espacios del activismo, del animalismo. No teníamos mucha confianza en este caso. Estábamos un poco asustados porque, ojo que este caso parte de una violentación de derechos, hay que decirlo. La Mona Estrellita vivió violentada en sus derechos cuando fue parte de una familia humana, ¿no? Cuando fue, bajo ciertas condiciones, sacada de su hábitat y vivió como parte de una familia humana. Comía con cuchara, tenía ropa, usaba pañal, algo que no es dable, ¿no? Entonces nos preocupaba realmente el caso de la Mona Estrellita porque corría el riesgo de aceptarse como
como correcto la mascotización de animales silvestres. Entonces teníamos ese miedito. Pero claro, habían cosas detrás. La Tati nos decía, chicos, lo que pasa es que se van a hacer las cosas así, no sé qué. Entonces se la jugó también Tatiana y Berito Ayllón, se la jugaron muy fuerte la gente de Victoria Animal y pues obtuvo esta maravillosa sentencia. No sé quién de los dos, Ramiro, Teresita, quién quisiera contarnos un poquito a nivel legal, qué fue lo que se planteó cuando se solicitó un habeas corpus y cómo desembocó finalmente en esta maravillosa e increíble sentencia. No sé, Teresita, Ramiro, quién de los dos gustaría contarnos. Dale, No se Teresita. peleen. Ya, Teresita, dale. Bueno, Por favor. Yo quiero contar un poco cómo fue el proceso, porque realmente el proceso que lo vive el ponente es un proceso con una mirada distinta, ¿verdad? Bueno, quiero primero confesar que cuando me llegó el caso de la Mona Estrellita, me llegó por esta facultad especial que tiene la Corte de Selección y de Revisión. La Corte seleccionó el caso para emitir reglas en relación a derecho animal. En esa sala que seleccionó estaba Ramiro, ¿verdad? Estaba también Agustín Grijalva y Carmen Corral. La sala selecciona con voto de mayoría y en el sorteo me toca a mí el caso de la Mona Estrellita. Y debo de confesar, como les dije hace un momento, que al principio yo decía, bueno, ¿hasta dónde voy a poder avanzar con este caso? Porque el caso tenía las dificultades que Marix acabas de mencionar, que son dificultades propias del caso. Y en realidad, una vez que se identificaban esas dificultades, yo estaba un poco, como pensando hacia dónde iba a ir. Empezamos a recibir amicus de distintas partes del mundo, ¿verdad? Recibimos amigos de la Universidad de Harvard, en una universidad en Argentina, de otra en México, de varios institutos que querían presentar sus posturas. Recibimos todos estos amigos y el caso fue poco a poco creciendo en mi despacho. Es decir, fue un tomar posiciones y posturas también. También creo que es importante señalar que hubo algunos jueces que ayudaron en este proceso, ¿verdad? Yo obviamente siempre reconozco que Agustín Grijalva me ayudó con con todas las sentencias que existían de derecho de los animales en el mundo, y eso también nos abrió un poco el panorama de hacia dónde teníamos que ir, hasta dónde podíamos llegar. Cuando yo lo presenté en la sala de revisión, yo sabía que tenía una sala de revisión en la que iba a tener una buena acogida. Ramiro estaba en la sala y también cuando presenté por primera vez la propuesta a la sala, yo tenía un poco de temor de cuál iba a ser la reacción de la sala. Es decir, si realmente hasta donde habíamos llegado, porque habíamos decidido declarar a los animales sujetos de derechos, realmente iba a ser aceptado por la sala o no, ¿verdad? Sinceramente yo pensé que Ramiro me iba a pedir más, avanzar más en la sentencia, y pensé también que Daniela Salazar, que era la otra juez que estábamos en la sala de revisión, me iba a pedir algunas precisiones del caso, pero en realidad tuvimos una sala muy activa y tuvimos una sala que realmente aportaba, que realmente se reunía, y una vez que lo sacamos aprobado por la sala, fue una discusión en el pleno. La primera sesión de pleno nosotros no tuvimos el número de votos, teníamos algunas dudas, algunas precisiones pedidas por distintos jueces, y desde allí entonces presentamos el caso, pero decidí retirarlo para poder trabajar juez con juez. Y empezamos a trabajar juez a juez con mi despacho, viendo qué posturas tenían, cómo hacíamos armónicas la postura. Fue un trabajo de un año, fue un trabajo de leer muchísimo, fue un trabajo de comprender lo que significa que los animales sean sujetos de derechos. Y creo que la sentencia, desde mi mirada, una vez que ya la presentamos, fue la sentencia con la que yo cerré la primera parte de mi gestión del primer periodo en Corte Constitucional. Y yo dije, bueno, si me voy, esto es haber cerrado con una sentencia que realmente me cambió a mí también. Es decir, es una sentencia en la que yo trabajé y aprendí y que le di muchísimo. Y dije, bueno, si salgo sorteada, esta será mi sentencia de cierre, y si no salgo sorteada, quedaré comprometida con esta sentencia de ahí en adelante. Y bueno, ese es un poco
esa es un poco una mirada de una experiencia personal. Ahora, yo en la sentencia siempre destaco varias cosas. Destaco el principio de cláusula abierta que se incorpora en la sentencia para los derechos de la naturaleza cuando se dice expresamente que los derechos de la naturaleza no son taxativos. También, obviamente, destaco el derecho de los animales dentro de los distintos niveles de organización ecológica y cómo se mira a un animal dentro de esta organización y como elemento de la naturaleza. También tengo otro punto interesante de la sentencia de los animales como sujetos de derecho, es decir, el reconocimiento como sujetos de derecho constituye, a mi modo de ver, quizás un desarrollo para el ejercicio de la protección de los animales, ¿verdad? Y también establecimos una diferencia entre los animales y los seres humanos, cuáles son sus diferencias, y en esta forma la Corte va a concordar o expresó que no son equiparables porque tienen naturaleza y esencias que son distintas. Para eso incorporamos dos principios, el principio interespecie, ¿verdad?, que es un principio que garantiza la protección de los animales con un aterrizaje concreto en sus procesos, sus ciclos vitales, sus estructuras, sus funciones, y un principio de interpretación ecológica, y un principio de interpretación ecológica, que también es un principio interesante porque es un principio que llama al respeto de las distintas interacciones biológicas que pueden existir entre las especies, entre poblaciones e individuos de cada especie, ¿verdad? Señalamos también en la sentencia algunos aspectos interesantes acerca de la interacción entre animales, entre humanos y los animales entre sí, y quizás el aspecto que a mí me parece que es el más importante de la sentencia, es decir, la sentencia tiene muchos aspectos a destacar, pero a mi modo de ver uno de los más interesantes es la procedencia de las garantías jurisdiccionales para la tutela de los derechos de la naturaleza de forma general y de los animales en forma especial en esta sentencia, ¿verdad? Y bueno, creo que estos principios se analizan en base de las distintas pretensiones que se plantean y observando las causas que están sometidas al conocimiento. Esa es una idea muy general del proceso que yo de manera personal viví en el estudio y análisis de la sentencia, y los puntos que en esta invitación que me ha hecho Ramiro en este momento yo puedo compartir, porque es más o menos los puntos esenciales sobre los cuales nosotros basamos nuestro estudio y nuestro análisis que nos llevó todo este tiempo. Ha sido maravilloso escucharte, Teresita, porque se siente cómo lo hablas desde adentro, desde tu persona, y no como funcionaria, sino como persona, y ha sido maravilloso oírte cómo dices que esta sentencia pues realmente te cambió, ¿no? Y qué se siente, de pasito así, en cortito, qué se siente haber cambiado la historia. Tú con esta sentencia y los votos de la Corte cambiaron la historia para miles y miles de animales. ¿Qué sientes? Bueno, en realidad siento, voy a decir lo que siento, pero no como jueza de la Corte, sino como lo siento de personal. O sea, para mí la sentencia se convirtió primero en un reto, después en un desafío muy, muy grande, y después en una gran satisfacción. Y yo puedo contar también que el día de la votación en la sentencia, en esta sentencia, yo estaba emocionada por la votación, porque no sabía cómo se iba a dar, si íbamos a alcanzar los votos, y todas esas cosas que parecen que son más alejadas del mundo de un juez o del mundo de alguien que está redactando, son tan humanas también, ¿verdad? Cuando yo iba contando los votos, cuando llegamos a los votos, con todo mi despacho que estaba conectado, bueno, tuvimos una emoción súper grande después cuando nos dimos cuenta que una sentencia tan importante para todos en el planeta salir con 7 votos fue una gran alegría, una satisfacción muy grande. Yo todavía cuando leo los comentarios a la sentencia o cuando tengo la oportunidad de escuchar estos foros en que veo que las personas realmente se interesan por este aspecto, es una gran satisfacción, es una gran complacencia, ¿no? Y créenos que a nosotros nos llegó esta noticia, creo que nos reunimos, lo conversamos mucho,
con Tati, con Vero y algunos de las personas del Movimiento Animalista Nacional y repetíamos constantemente, creo que todavía no tenemos idea de lo que acaba de pasar. Creo que todavía no aterrizamos lo que acaba de pasar. Esto es realmente maravilloso, realmente fue una noticia impresionante para todos, desde nosotros como personas y además como activistas por los derechos de los animales. Ramiro, ha habido esta cuestión, pues Teresita pone la sentencia, se trabaja la sentencia. ¿Qué pasó con los votos? ¿Cómo fue el proceso de los votos? Porque hay que hacer un paréntesis acá y comentarles a las personas que nos están viendo que días antes, algunos días antes, habíamos estado en el jalaipone del tema de los toros, ¿no? Que un grupo de taurinos pues interpusieron una orden de inconstitucionalidad a la pregunta del 2011, ¿no? Si es que se quiere o no espectáculos con muerte del animal en Quito. Y habían puesto una demanda de inconstitucionalidad. Entonces estábamos tras esta situación, estuvimos en calle, estuvimos en redes, muy participativos en el tema. Y claro, nosotros ya más o menos, justamente por esta posibilidad de que salga una sentencia, sabíamos a quién teníamos de lado y sabíamos a quién teníamos en contra, ¿no? Y la jueza ponente, nosotros sabíamos quién es Carmenza Corral, nosotros sabemos quién es. Ella es esposa de Juan Carlos Solís, uno conocido taurino y además nuera del señor organizador de las peñas taurinas. Entonces estábamos realmente paniqueados que esto pueda pasar. Pero claro, poner la sentencia no es ya la sentencia, necesita los votos de los jueces. Entonces nosotros sabíamos quién estaba por qué lado y por dónde. Y sabíamos que teníamos a Teresita, sabíamos que teníamos a Ramiro, el apellido, se me olvida el nombre de Grijalva es el apellido. Agustín. Perdón, sí. Agustín Grijalva. Sabíamos que los teníamos así como de ladito, ¿no? Bueno, finalmente para cerrar este tema de los toros, la jueza Carmenza Corral tuvo que retirar la sentencia porque no fue. Pero bueno, eso sigue todavía ahí teniéndonos en vilo. Ramiro, cuéntanos por favor desde adentro, así con la maravillosa sencillez que nos ha contado Teresita desde su yo personal. ¿Cómo fue el asunto de los votos? ¿Qué se decía? ¿Qué había por ahí? Cuéntanos, por favor. Pero antes de contarte sobre esa parte anecdótica de los votos, yo quisiera destacar un detalle que a mí me parece que fue quizás uno de los más difíciles de aceptar por parte de muchos jueces y juezas, y era esta idea que es si es que el habeas corpus procede para seres no humanos. Esta fue la primera pelea, la puerta de entrada que hizo Teresita y que era profundamente complicada. Por ejemplo, el presidente de la Corte de aquella época, que era Hernán Salgado Pesantes, un tipo que ha enseñado Derecho Constitucional toda la vida. Yo fui su alumno y me acuerdo que, digamos, el primer antecedente casi constitucional que él mencionaba y se ufanaba era el habeas corpus del año 1215 en Inglaterra, la Carta Magna, la de 1616 y no sé qué. Y entonces él decía cosas como 1000 años tenemos de habeas corpus para los humanos. ¿Qué les pasa? Es más o menos esto de están rompiendo una historia milenaria de una garantía en el derecho constitucional, y esto era, al principio, como él lo recibió, fue casi como una herejía jurídica. Me imagino. Y esto que para él era como una herejía jurídica, para mí, de alguna manera, eso refleja la ruptura, la innovación y lo revolucionario de esta sentencia. O sea, yo entre mí cruzaba los dedos porque había ratos en donde había 4 votos, 5 votos, 6 votos, 5. Si quitas esto, no te imaginas la cantidad de cosas. Yo le pedía a la Teresita que ponga algunas cosas y después ella me decía, oye, pongo lo tuyo y pierdo 2 votos. Así era, digamos, la cosa. Y yo le decía, entonces saca, Teresita, lo importante. Para mí, por ejemplo, en el fondo, el mínimo. Yo hubo un rato que dije, mira, Teresita, mi voto es incondicional. Lo importante es ahorita que se consiga la mayor cantidad de votos. Y para mí, en el fondo, el mínimo más importante era
que la garantía del habeas corpus opere para animales. Y la puerta se abre para una cantidad e infinidad de hipótesis impresionantes. El mismo caso de la mona estrellita, porque la idea del habeas corpus, según la Constitución y lo ha desarrollado la Corte, tiene como dos posibilidades. La una es que puedas liberar a una persona, en este caso puede ser una persona no humana, que esté privada arbitrariamente de la libertad. Esta es la una cosa. No debería estar en ese lugar, debería estar en otro. A mí me parece que, por ejemplo, el espíritu clarísimo de la sentencia, más allá de las circunstancias particulares, que era una mona que estuvo 18 años en una casa, sin duda la sentencia te dice que los animales silvestres tienen que estar en su hábitat natural. Por ejemplo, si le quitas el hábitat natural y le pones en un lugar que no sea el natural, el habeas corpus procede. Esto es clarísimo con la sentencia. Y la otra cosa que también es súper importante es la forma como se priva de libertad. En este caso, por ejemplo, la sentencia cuestiona la forma como le quitaron de un lugar a otro, cómo le llevan de una casa donde estuvo 18 años y le llevan a un zoológico, de una forma absolutamente abrupta, violenta, que sin duda debe haber generado una conmoción en esa monita, que al final posiblemente, y esto es una hipótesis, esa transferencia abrupta y violenta seguramente generó un trauma en la monita que murió poco tiempo después. Y la otra esfera del habeas corpus, que tampoco que la sentencia también permite analizar, es que la una es la privación, como dije, y la otra es cómo está siendo tratada cuando está privada de libertad. Entonces, el objetivo un objeto de la habeas corpus de recuperar la libertad, y el objetivo en el otro es que donde esté bien tratada. Y por ejemplo, ahí es maravillosa la sentencia, cómo desarrolla todas estas condiciones que tiene que tener un animal cuando por razones excepcionales o por razones que sean justificadas esté en un lugar. Y esto es que tenga el ambiente adecuado, que tenga condiciones sanitarias, que tenga espacio, que sea libre de violencia, que tenga agua. La verdad es que la sentencia en esto es absolutamente revolucionaria. El habeas corpus es también para personas no humanas, uno, y dos, el despliegue que ha tenido el habeas corpus para personas humanas también se proyecta, se refleja en las hipótesis de circunstancias que pueden pasar a seres no humanos. Esto, por ejemplo, para mí es quizás de lo más revolucionario. Esto que te estoy diciendo ahorita y que está en la sentencia, te juro, yo lo que dije hace un rato era a golpe de sudor y sangre casi. O sea, porque además la sentencia, Teresita, ¿cuánto tiempo pasaría desde que lo pusiste al debate en la sala de revisión? ¿Meses? Sí, la sentencia. ¿Cuántos meses? O sea, la sentencia, desde que estuvo en sala hasta que fue aprobada en el pleno, deben de ser unos 4 meses, más o menos, 4 o 5 meses. Pero desde que se empezó a trabajar, fue 1 año. O sea, la sentencia fue un esfuerzo muy grande, realmente, y fue realmente sentarse a estudiar, a reunirse con personas de otras disciplinas que pudieran aportar elementos importantes para llegar a una comprensión absoluta de lo que responsablemente debíamos hacer. Entonces, fíjate en esos 4 meses en donde haces público entre los jueces y juezas, en esos 4 meses, la primera cosa que pasa es que los jueces y las juezas te comienzan a dar opiniones. Y ahí tienes 3 tipos de jueces, o 3 tipos de jueces y juezas. Los unos son los que te apoyan porque creen en la causa, creen en tu proyecto, creen en lo esencial de tu proyecto. Los otros son los que de entrada te dicen ni muerto, y los jodidos y por los que hay que trabajar y por los que hay que editar, hay que pulir, hay que quitar, hay que poner, son los que tal vez sí, tal vez no creo que da la acción para tanto, no sé, creo que el habeas corpus no me parece que, por ejemplo, uno de los argumentos que era súper difícil en el caso era que la mona estrellita estaba muerta. Y una salida que hubiera sido cómoda, fácil y absolutamente, a mí me parece, irresponsable, y esto le sugerían a la Teresita es, oye, Teresita, está muerta la monita, no hay objeto, y rechaza. ¿Para qué haces una sentencia de no sé cuántas páginas cuando sales en 3 páginas? Por ejemplo, eso jurídicamente sí era posible,
Sí era posible, pero fíjate, estos escollos tan complicados de superar estas cuestiones que suenan fáciles, pero que son como semáforos en rojo gigantescos que te dicen, pare, no siga. O sea, y cosas después, no solo de lo jurídico, sino, Teresita, vamos a hacer la burla de todo el mundo. Teresita, ¿qué van a decir? Una mona protegida. O sea, Teresita, esto es absurdo, esto es ridícula. Y a mí me parece que esta cosa, los 4 meses no son son de cada semana que estás corrigiendo, trabajando con un juez, reunión pública, debate, saca el proyecto. ¿Cuántas veces sacaste el proyecto, Teresita? En pleno, sí, en pleno fueron 2 veces, ¿verdad? Pero en sala de revisión, bueno, acuérdate que en sala de revisión lo presenté, lo volví a sacar y todo, y realmente el trabajo para el pleno final, porque para colmo era nuestro último pleno, ¿verdad? Sí fue un trabajo 24/7. O sea, eso fue un trabajo de sentarse 20 días a armonizar, a trabajar todo el día en esto, a reunirse con los distintos jueces y decir, a ver, ¿qué es de la sentencia lo que no te convence? Bueno, no me convence esto, bueno, ¿qué alternativas tenemos? ¿Cómo lo hacemos compatible con a dónde queremos llegar con la sentencia, etcétera? Sí fue un trabajo también de convencimiento, ¿verdad? Y de buscar puntos comunes, porque realmente una de las mayores experiencias de la Corte como tal es la posibilidad de reconocer que o sea, son muchas renuncias personales también, porque a veces uno tiene una idea y tiene que reconocer que a lo mejor otros tienen mejores ideas que uno, ¿verdad? Entonces es un poco trabajar en esa empatía, ir construyendo donde hay puntos comunes, puentes en los cuales tú puedes empezar a desarrollar. Y ese no es un trabajo sencillo, es un trabajo que toma tiempo y fue un trabajo al que le dedicamos tiempo en esta sentencia. Hermoso, hermoso escucharles y escucharles la pasión con la que hablan del tema. Me encantó porque a veces pensamos que los jueces son gente que está ahí así súper seria, ¿no? Y la ley dice esto y esto hacemos y punto. Y ver cómo se acercaron emocionalmente a la cuestión, pues es maravilloso. Y les quiero contar que pues sí tuvimos pues un acercamiento con el juez Salgado, que no, con los compañeros de Acción Jurídica Popular se interpuso un caso sobre el tema de los profesionales de la salud, del presupuesto de la salud, cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? Y claro, pues nosotros interpusimos entre la Corte con los compañeros de Acción Jurídica Popular y el doctor Salgado, pues literalmente nos mandó, vean, no molesten a la Corte, vayan a recoger víveres para los pobres, ¿no? Así, ¿no? En estas palabras, ¿no? Sí, fue un encontronazo con este señor juez. Entonces nosotros sabíamos quién era él también, pues la manera de actuar, él es muy rígido, muy como dice Ramiro, muy apegado al derecho de hace 50,000 años, ¿no? Entonces, esto de venir con ideas absolutamente nuevas y totalmente revolucionarias a cambiar conceptos que están súper establecidos, no solamente a través de la ley, sino también las personas tienen estas ideas, ¿no? Todavía hay todavía la idea de que el perro es para que cuide la casa, ¿no? Todavía hay conceptos muy estáticos, ¿no? Y venir con este tipo de revoluciones que son mega revoluciones, mega cambios, pues muy fuerte. Ramiro, ¿qué querías acotar? No, te iba a decir que el doctor Salgado, a pesar que tenía una posición en general tradicional, desde mi forma de ver, sobre el derecho, a mí me parece que él en las últimas sentencias, por ejemplo, todas las de la naturaleza, apoyó bajo una lógica que él pensaba. Salgado, al igual que Ali Lozada, por ejemplo, cuando tú les presentabas argumentos en donde les ponías un dilema, en donde el derecho formal, las formas jurídicas, los procedimientos son importantes, pero no dan para tanto, pero al mismo tiempo los argumentos que tienes para la justicia material, para las innovaciones, son tan importantes que son problemas sociales. Los dos, por ejemplo, a mí me demostraron que tenían en ese dilema, iban más bien por la justicia de fondo, por la justicia material.
Entonces Salgado sí, es conservador, pero se permeaba argumentos. Por ejemplo, él también votó en el caso del aborto porque consideraba que la violación le parecía excesiva, como que además de que se le viola a una persona, le metas preso, digamos, y él votó, para mi sorpresa, a favor de ese caso. Digamos, entonces no es blanco y negro las discusiones en la Corte, y quizás una de las cosas que creo que eran muy destacables a la Corte a la que yo pertenecí, era que la gente tenía, los jueces, las juezas, estaban la mayoría dispuestos a cuando hay argumentos de peso, cambiar de opinión. Esto era, para mí fue una lección de vida esto. Y esto pasó, por ejemplo, yo creo que la Teresita en algún momento comenzó con 4 votos de 9, llegó 5, llegó 6, quizás el que le presionaba más, uno de los que le presionaba más y que dudaba era Ali, y al final le conquistó el voto a Ali, digamos. Y eso, por ejemplo, es apunte, argumento, persuasión, argumento, persuasión, argumento, persuasión. Ali siempre creía que, por ejemplo, cuando abres demasiado una garantía, después puede ser que los contornos le desnaturalicen a la garantía y que se puede hacer un caos, digamos, jurídico. Y es una preocupación válida, porque una de las premisas del sistema jurídico es que tiene que brindar seguridad y tienes que saber qué se protege y qué no y hasta dónde proteges. Y esa es una preocupación válida. Pero Teresita conquistó ese voto que me pareció a mí que fue, o sea, es un logro. 7 votos de 9 es un logro monumental en una innovación jurídica. Absolutamente. Sí, una maravilla realmente. Y hubo un voto salvado, ¿cierto? Si no estoy equivocado, de la jueza Carmenza. Sí, yo siempre he creído algo, ¿verdad? Y que me parece que es aplicable esta sentencia y a todas las sentencias de corte. En realidad, las cortes constitucionales son órganos plurales, donde hay diversidad de pensamiento. Y yo creo que eso es realmente lo que se refleja en un voto salvado, porque no en todo se puede tener unanimidad. Y de lo que comentaba Ramiro, yo sí quiero destacar que tanto Lilo Sada como Hernán Salgado fueron muy receptivos. Ellos dos terminaron votando a favor de la sentencia. Fueron muy receptivos con la posición, se sentaron a trabajar en serio conmigo en el tema, a exponerme cuáles eran sus dudas, pero también a dar soluciones y a decir, bueno, en este proyecto yo estaría dispuesto a avanzar en esto. Creo que eso es algo muy rescatable, ¿verdad? Porque siempre tratar de que el otro juez que está conversando contigo trate de ser empático y decirte, bueno, tu propuesta, sí, pero yo en este punto no comparto, pero quisiera ver si podemos hacer esto o lo otro. Es decir, te dan una opción y yo creo que eso fue algo que yo tengo que rescatar en esta sentencia. Yo con Ali y con el Hilo Sada y con Hernán Salgado trabajé a full la última semana y ellos fueron totalmente receptivos también. Es decir, receptivos en escuchar, en tratar de ser empáticos y todo. Sabemos que fue una sentencia que no es una sentencia fácil. Siempre las sentencias que van a romper un molde que ya existe, por decirlo de alguna manera, son sentencias que van a generar reacción y hubiese sido muy complejo salir 9 de 9, aunque me hubiera encantado salir 9 de 9. Pero creo que esa misma pluralidad es realmente el reflejo de lo que es el mundo, ¿no? Que tiene diversidad de pensamiento y mientras todo sea jurídico y con respeto, así tienen que ser las cosas también. Vale relevar una cosa importantísima, ¿no? ¿Cómo se dieron las cosas, ¿no? Estamos hablando de un caso que era un caso de violentación de derechos. La monita fue violentada. Sin embargo, se da esta cuestión de la pedida de habeas corpus, que es una cosa ya fuera de lo normal, digamos. Nunca había pasado esto en el Ecuador. Y además entra a una corte con tal diversidad de criterios, ¿no? Donde hay jueces muy conservadores, hay jueces cercanos al tema taurino, cercanos al tema gallero, pues sabemos también que hay una jueza muy cercana al asunto gallero, y se da todo esto, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, se da todo esto, y cómo confluyen todas las cosas, ¿no? Teresita lo cuenta también, el hecho de que personas
absolutamente conservadoras, pues Salgado, pues he dicho, bueno, a ver, escuchemos, ¿qué pasa? ¿De qué se trata? Y un hombre que era, como dice Ramiro, pues muy apegado al derecho tradicional, ¿no? Y entonces es una maravilla cómo fueron encajando las cosas, ¿no? Y bueno, acabo de nombrar un poco a la jueza Corral, estoy casi segura de que debe detestarnos con el alma, ¿sí? Porque sí, hemos hecho una campaña muy fuerte con el tema taurino, y el tema gallero también, pues. ¿Qué va a pasar con esto? Es que estamos hablando de una corte donde se dieron sentencias tan importantes como finalmente reconocer derechos a los animales en el Ecuador. Una corte que otorgó a Quito la capacidad de decidir sobre si quiere o no minería en su territorio, ¿no? Una corte muy abierta. El tema de los transgénicos también, una sentencia maravillosa de protección con el tema de transgénicos. Y ahora, ¿qué va a pasar con la sentencia de los toros? ¿Qué va a pasar con esto? Teresita, tú que todavía estás adentro. Yo creo que la Teresita no va a poder hablar de esto. Ay, me imagino. Pero yo sí puedo hablar cualquier cosa. Sí, porque es un caso que está pendiente y tú sabes que los jueces y las juezas no pueden pronunciarse porque si se pronuncian pueden recusarles y estas cosas. Claro. No, mi pregunta era si es que esto, para Teresita, obviamente, pues yo sé esto, si es que va a entrar nuevamente a sentencia, porque tiene que entrar, ¿no es cierto? Tiene que resolverse todavía. Mi pregunta era más bien por la parte técnica, ¿no? del asunto. Verás, va mi opinión personal y creo que me toca a mí opinar porque la Teresita, lo prudente es que digamos, no se pronuncie. Mejor no diga nada. Mejor no diga nada. Mejor no diga nada porque, digamos, es poner en riesgo su capacidad de intervenir en un caso con sus opiniones si es que se pronuncia siendo juez. Entonces creo que no es oportuno, pero yo sí creo que puedo pronunciarme. Yo creo que la sentencia de la Mona Estrellita le pone muy cuesta arriba a la de los toros, porque establece algunos derechos muy específicos de los animales, y esto me parece a mí que le va a ser difícil o tener una carga argumental muy fuerte que yo no le veo por dónde. Los argumentos básicamente de los toros tienen que ver con la tradición cultural, pero si es que se topa el tema de fondo, es enfrentarse hacia los derechos de los animales que ahora están establecidos desde la Mona Estrellita. Y efectivamente puede haber tensión de derechos, y en esa tensión hay un mecanismo de interpretación que se llama ponderación, donde uno tiene que mirar cuáles son las razones para que la tradición de los toros pueda regresar, o cuáles son las razones para prohibir que los toros, porque los toros son animales que tienen, como dice la sentencia, derecho a existir y además estar libres de violencia. Me parece que ahí está la discusión. Yo siento que la discusión a nivel mundial va hacia la lógica de ir poco a poco, progresivamente, eliminando, limitando, restringiendo y hasta prohibiendo la corrida de los toros. Yo creo que si es que la Corte va en la línea que ha ido marcando Estrellita, que abre Estrellita, sin duda, si es que vuelve ese caso al Pleno, no podrían dejar de enfrentar estos derechos que están ya reconocidos por la sentencia de Estrellita. El caso está todavía en trámite, lo tiene la doctora Corral, y ella, digamos, tiene la atribución de volverlo a presentar. A mí me parece, como dije hace un rato, bien cuesta arriba. Nunca se sabe porque las composiciones de las cortes pueden cambiar. O sea, si tienes 8 personas como la doctora Corral, vas a tener posiblemente una sentencia donde vuelvan los toros. Me parece a mí, pero igual, aún si tuvieran 8 personas, aún si fuera una corte pro corrida de toros, tendrían que argumentar muy fuerte con una sentencia de 7 votos contra 9 contra este precedente judicial. A mí me parece que si es que podría triunfar una tesis de ese tipo, me parece que bordearía los límites de la arbitrariedad. Yo creo que hay muchos argumentos alrededor de la lógica de que los toros tienen derecho a existir y libre de maltrato. Me parece que los argumentos que yo he escuchado desde el lado taurino, me parece que son argumentos que hay que escucharlos, obvio, porque vivimos en una sociedad democrática,
así como en la corte nos escuchamos con respeto cuando la doctora Corral exponía su caso, ponía sus argumentos, pero me parece que de ahí a que triunfe una tesis que va en contra de una constitución que es verde, que promueve los derechos de la naturaleza, con una corte que está estableciendo una línea jurisprudencial en derechos de la naturaleza, porque el caso Estrellita, si uno mira, a mí me parece otra cosa que hay que destacar y quizás no tengamos tiempo el día de hoy, es que, por ejemplo, el caso de Estrellita avanza en la concepción de sujeto de derechos como no lo ha hecho otras sentencias. Y esta concepción, digamos, comienza con la sentencia de Manglares, viene con la del río Akepi, la del río Monjas, y me parece que la sentencia que mejor y más detallado desarrolla no solamente el contenido de lo que significa ser sujetos, sino también en el contexto histórico del avance sistemático y progresivo de la ampliación de la protección a seres humanos y a seres no humanos. Me parece que esta sentencia logra esto. Por eso a mí realmente me parece difícil contraargumentar con una sentencia que es un precedente de 7 votos. Pero, digamos, nunca hay que bajar los brazos. Me parece a mí otra cosa, Maritza, que quiero destacar, es que el hecho de que se haya debatido en redes sociales, que se haya movilizado la ciudadanía alrededor de una potencial sentencia que se estaba discutiendo en la Corte, ese hecho es positivo, Maritza. Porque, digamos, hay gente acá que cree que los toros es una tradición cultural importante, que activa la economía y no sé qué, y hay que respetarles. Y el hecho de que ellos tengan una opinión diferente no significa necesariamente que tienen que ser cancelados en términos de su libertad de expresión, como el resto tampoco. Los debates y las discusiones públicas son importantes. A mí me parece que si la Corte promueve este debate que hubo en matrimonio igualitario, hubo en el aborto, hubo en los toros, me parece que eso es importante. Hay que discutir, hay que hablar. Hay gente que no tiene ideas sobre el tema y la forma de que tengan convicciones es escuchando las ideas a favor y en contra y que se formen una opinión. A mí me parece que el movimiento animalista tiene además una ética súper profunda que es difícil rebatir. Y esa ética tiene que ver con el respeto a cualquier ser, no solamente al humano, sino a cualquier ser que existe. Y esto es una convicción profunda que se manifiesta con más intensidad en los veganos, en el movimiento de gente que hace vegetarianismo y todas estas cosas. Y esa es una ética súper fuerte. En cambio, la otra que está vinculada, digamos, a la diversión, a una tradición, a argumentos de carácter económico, mercantil, me parece que aún en esa competencia tiene mucho que ganar el movimiento animalista, me parece a mí. Hermoso, Ramiro, muchísimas gracias por esta última opinión, me encantó. Voy a leer brevemente, rapidito, porque hemos conversado deliciosamente y no quiero cortarlo. Alex Ojeda, tenemos invitados de lujo. Estimado Ramiro Ávila, que nos cuente algo sobre el tema de la demanda taurina, preciso. Nancy Cruzita ya siempre está conectada, conversando con el man. Mónica Cabrera, qué lujo contar con ustedes. Un abrazo, Moni. Excelente tu exposición hace un minuto, hace una hora ya. Pepe Castro dice, excelente, gracias Pepe por estar ahí conectado. María Fernanda Áviles Collantes, qué gusto poder tenerlos hoy aquí. Ivonne Roca, gracias por estar aquí conversando, un gusto poder escucharlo. Mónica Cabrera dice, ¿cómo ven hoy el panorama para el proyecto de sentencia que está en manos de la jueza Corral? Es precisamente lo que habíamos conversado. Luego de la sentencia que reconoce a los animales como sujeto de derecho, ¿qué futuro tiene el caso que lleva la jueza Carmenza Corral? Está todo el mundo pendiente de ese caso, porque sí es como dice Ramiro, bastante cuesta arriba, bastante rarito. Terranimal Ecuador, magistrales, gracias Terranimal por estar conectado. Bernardo Gortaire, la tradición cultural es justificación para vulnerar los reconocidos derechos de los animales. Esta es excelente pregunta. En un minutito la respondemos. Tauromaquia nunca más, por respeto a los derechos de los animales no humanos. Gracias, Nancy Cruzita. La luz de Charlie Sierra, creo que he visto un lindo gatito. Sí, por ahí atrás anda, es mi asistente de producción, mi querido Charlie, ande por ahí el asistente de producción. La pregunta que hacía Bernardo Gortaire es muy importante. La tradición cultural
es justificación para vulnerar los reconocidos derechos de los animales, porque hay una cosa, ¿no? Va a seguir existiendo este tema de, pero los derechos de las personas están primero. Entonces, ¿la tradición cultural es justificación para violentar los recién reconocidos derechos? Ramiro, sí. Ya, chévere. Sí, creo que me toca a mí también. Yo primero mandar un saludo súper cordial y también agradecer que nos están escuchando a nosotros, a Teresita y a mí, a Alex, Nancy, Mónica, al Pepe, a María Fernanda, a Ivonne, Mónica, a Tierra Animal, a Bernardo, y también gracias por esa pregunta. No es una discusión pacífica, en derechos humanos ya existe esa discusión desde hace algún tiempo, que es esta cosa del relativismo cultural, hasta dónde las culturas hay que respetarlas y cuál es el mínimo de derechos humanos que es infranqueable. Digamos, este es un debate profundo que se ha tenido, por ejemplo, en cosas como la oblación del clítoris y la relación esta con algunas culturas árabes, en particular cuando están en Occidente. ¿Hasta dónde es permitido eso? ¿Se puede justificar la aceptación cultural para hacer un acto violento contra una mujer? ¿Hasta dónde es permitido la discriminación contra la mujer? Por razones de carácter cultural. Se ha discutido, por ejemplo, en Canadá, qué pasa cuando una mujer que es casada con un hombre que no es de la tribu y luego es expulsada. Esa tradición cultural de excluir a un ser humano. Digamos esto, la cultura versus los derechos es una discusión no acabada. Mi opinión personal es que cuando uno pondera los derechos, a mí me parece que las tradiciones culturales, como en toda cultura, siempre están sujetas a cambios, a adquisición a préstamos de otras culturas y a un enriquecimiento mutuo. Yo creo que cuando uno mira, al final, el parámetro para mí es el summa causae, la dignidad que Teresita peleó tanto en esta sentencia, y no solo en esta, la verdad, en muchas sentencias. La dignidad es un principio que a mí siempre me pareció súper difícil de definir, pero la dignidad es en esa lógica de que no puedes ser un medio para los fines de otros, y el summa causae es esta lógica de que tengas que vivir en armonía con otras especies, con la naturaleza y con tu especie misma. Desde esa lógica, por ejemplo, una tradición cultural que afecte la dignidad o una tradición cultural que atente contra la capacidad y la realización de los seres, me parece que es una tradición que tiene que cambiar. El hecho que vivamos, por ejemplo, una sociedad patriarcal donde los roles de los hombres son más valorados que los de las mujeres, es una tradición que clarísimo desde los derechos humanos no se podría sostener, porque esa tradición es discriminatoria. Si tienes una tradición como la de los toros, a mí me parece que si uno mira, porque una de las cosas que dice la sentencia es que los seres tienen valor ontológico en sí mismos y en sí mismos como individuos dentro de su función en su especie y dentro de la función en el ecosistema. Un toro, por ejemplo, a mí me parece que la misión y de la vida de un animal no es ser parte de un acto violento recreativo para una de las especies. Esto, yo soy de las personas que sostienen que los derechos de la naturaleza tienen que ver con que las leyes de los seres humanos tienen que irse alineando a las leyes de la naturaleza para que encontrar armonías y equilibrios y todas estas cosas. Si tú miras, digamos, una especie que está maltratando a otra, es una especie que tuvo el esclavismo, una especie que tiene el patriarcado, una especie que tiene la corrida de toros, me parece que a mí es una especie que tiene que ir alterando esos valores culturales. Y esos valores culturales porque cada ser es digno y tiene su función. Yo no creo que la función natural de un toro, ni ningún biólogo sostenga esto, es estar en una corrida de toros. O sea, a mí me parece que eso es, desde los derechos de la naturaleza, es muy difícil sostener. Desde la misma lógica de que los seres no podemos ser medios para otros fines, salvo que siendo medios somos fines al mismo tiempo. Un toro, digamos, no puede ser el medio para que se diviertan ahí 30,000 personas, 50,000 personas. Y yo también creo que los actos violentos como las corridas de toro fomentan la violencia. Y la violencia es uno de los problemas modernos de la sociedad. Entonces, resumo. Uno, creo que no es un debate cerrado. Y creo que sí es un debate que merece argumentación. Dos, en ese debate, mi posición es que
esa tradición cultural no es un argumento válido frente a los derechos que tienen los animales y frente a los derechos de la naturaleza que tenemos todas las especies para comportarnos de forma ecosistémica con las otras. No me parece que es un comportamiento adecuado del humano frente a una de las especies. Esa es mi posición, pero digamos, el debate no está cerrado, no está clausurado y me parece que hay que seguirlo dando. No hay que evadir ni tampoco hay que cancelar a la persona que piensa distinto, simplemente hay que difundir las ideas. Y yo sigo insistiendo, las ideas a favor de los derechos de los animales son muy fuertes porque además estas ideas nos hacen mejores seres humanos. Por supuesto, Ramiro, es necesario el debate. Esto de tal cosa no se debe hablar, de tal otra se debe. Yo estoy totalmente en contra, de todo se tiene que hablar, de absolutamente todo se tiene que hablar. Teresita, tú habías comentado que en el proceso leíste mucho, estudiaste mucho, buscaste muchas opciones y te encontraste, te topaste con esta mega palabra que es derechos. Mayoritariamente me atrevería a decir que no tenemos muy claro el concepto respecto a los animales, por supuesto, respecto a qué es un derecho, porque hablamos todo el tiempo de bienestar. Las ordenanzas, de hecho, están orientadas al bienestar animal. Se habla permanentemente del bienestar animal, ¿no? Instituciones, incluso públicas, trabajan por el bienestar animal, pero acá estamos hablando de una cosa mucho más grande, que es el derecho animal. Oriéntanos, Teresita, desde lo que tú encontraste en tu estudio para sacar la sentencia, ¿cómo podríamos definir, encontrar la diferencia entre lo que es derecho animal y lo que es bienestar animal? Bueno, yo creo que la sentencia aborda a los animales como sujetos de derechos, sujeto de derechos, es decir, derechos a un medio ambiente donde puedan estar, derechos a no ser maltratados, una serie de derechos que están vinculados a más allá de su bienestar, a su vida, a su respeto dentro de su especie, el reconocimiento de la diferencia de las especies, que ese fue uno de los puntos más importantes que nosotros investigamos en la sentencia. Es decir, cada especie tiene una necesidad distinta y tiene una característica biológica diferente, ¿verdad? Y yo creo que hacer esa identificación y después comprender que la necesidad de una especie puede ser diferente a la necesidad de otra y reconocerle formas para que ese modo de vida acorde a su especie sea respetada, creo que es el punto central de la sentencia, ¿verdad? Porque las garantías que se reconocen para el respeto de esos derechos a los que están sujetos los animales, que tienen los animales, ¿verdad? Es precisamente lo que le pone un punto de distinción. Y por eso es que yo creo que la sentencia tiene que ser leída en forma armónica. Yo he escuchado a algunas personas que descontextualizan la sentencia y que dicen se ha equiparado a los animales con los seres humanos y no se dan cuenta que la sentencia a propósito incorpora un principio básico que es el principio interespecie, porque el principio interespecie nos lleva a respetar las características esenciales de cada especie como tal, yendo a un aterrizaje que es concreto, que son sus procesos, sus ciclos vitales, sus necesidades, etc. Entonces, la sentencia en ese punto, yo escuché a un importante pensador del derecho decir que la sentencia era contradictoria al momento en que reconocía a los animales como sujeto de derechos y sin embargo hablaba después de la diferencia entre los animales y los humanos, pero creo que la persona que hizo esa exposición se saltó la parte intermedia, ¿verdad? Y se salta la parte intermedia porque la sentencia se cuida precisamente de hacer una explicación que no es una explicación al azar, es una explicación analizada para poder llegar a esas conclusiones, a esos puntos desarrollados en la sentencia, que son estos dos principios, el principio interespecie y el principio de interpretación ecológica. Porque en este principio, por ejemplo, de interpretación ecológica, se reconoce el respeto y las interactuaciones que tienen las distintas especies que existimos dentro del planeta. ¿Me explico? Entonces, creo que leerla en forma completa, en forma sin descontextualizar, es lo que le da una explicación y una razón de ser a los animales como sujetos de derechos. Y si uno los reconoce como sujetos de derechos,
obviamente tiene que reconocerle garantías propias para su protección, lo cual va a tener que ser analizado caso a caso, porque las necesidades no son las mismas ni para las especies ni en las situaciones en las que se encuentran, ¿verdad? Y creo que también hay un punto importante en la sentencia. La sentencia jamás desconoció que había una infracción de base, ¿verdad? Y que había sido sancionada y que había sido sancionada adecuadamente y que esa sanción estaba vigente. Eso jamás lo desconoce la sentencia. Me explico. Pero la sentencia se centra en lo que a mi modo de ver es lo principal, que es ese animal, en el caso de la mona estrellita, violentado en sus derechos y la obligatoriedad que existe en una constitución que reconoce los derechos de la naturaleza, de reconocerle ese bienestar que necesitaba. Eso es importantísimo, Teresita, que nosotros, ese era el miedo que nosotros teníamos, ¿no? Porque la sentencia partía del tema de Estrellita, que vivió en una casa, etcétera, etcétera, y decíamos, no, va a venir alguno de ley que va a decir, claro, como a la mona Estrellita, no sé qué, no sé cuánto, pues devuélvame a mí mi animalito. Y ojo, ya se dio, en menos de lo que canta un gallo, salió la sentencia y hubo ya el caso de Cookie Brau, un osito perezoso, cuyos captores, no su familia, sus captores, pedían que se les regrese al animalito basados en la sentencia de la mona Estrellita, ¿no? Pero ventajosamente, pues, cayó este caso en un juez también, en una corte importante, una corte que vio las cosas de forma distinta, que paró esto de raíz y estuvo a cargo también del juez Vladimir Salazar, que también entiende de este tema. Yo quería preguntarles. Yo quisiera, por favor, ¿tú hablaste del derecho animal, por si acaso lo dijiste intencionalmente? ¿Cuándo? Tú dijiste, algo preguntaste sobre el bienestar y el derecho animal. ¿Qué entendías tú por derecho animal? Porque me parece interesante hacer una distinción que se me está ocurriendo en la cabeza. ¿Tenías alguna intención cuando dijiste yo pregunté por animal? No, realmente pregunté por los derechos de los animales, porque no tenemos como mucha conciencia al respecto. Y mi pregunta, por favor, Ramiro. No. Yo quisiera seguir con la idea de Teresita porque es súper interesante. Por favor. Yo también creo las críticas que ha recibido la sentencia y esta referencia a este profesor español, que entre paréntesis siempre tienen una capacidad enorme para criticar como que el derecho siempre tiene que ser como ha sido hace 100 años y nos critican con unos moldes como que en la vida no existirían problemas en la sociedad y hay que solamente mirar el derecho y la argumentación y no sé qué cosas. Pero en la línea que decía la Teresita, cuando tú miras la sentencia, por ejemplo, en el párrafo 102, habla de la cadena trófica. Y este es como, ahí para mí, por ejemplo, ahí hay una invocación indirecta al derecho, al derecho de la naturaleza, en el sentido de que una de las leyes de la naturaleza es la sobrevivencia. Nosotros seres humanos, digamos, tarde o temprano, nosotros vamos a nutrir el suelo y somos parte de toda una cadena trófica y los animales y los vegetales son parte de la cadena trófica. Nosotros somos alimentos para otros seres y otros seres son alimentos nuestros. Y digamos, ahí hay cosas que establecen una relación clarísima entre el ser humano y los animales. O sea, nosotros somos carnívoros y herbívoros, hay otros seres que son herbívoros y en la cadena trófica todos tenemos que, digamos, que ir como siguiendo ese ciclo natural. Por eso decir que el ser humano es el superior, es el único, es el no sé qué y todo al servicio del humano, me parece que es una relación tan prepotente que tenemos que cambiar porque eso nos está matando a nosotros mismos. Entonces yo sí creo, como dice la Teresita, que no hay una contradicción entre los derechos de los animales y los seres humanos, sino más bien que hay una dosis de ubicatex en dónde estamos los humanos, dónde están los animales y todos tenemos derechos a existir dignamente y cumplir nuestras funciones dentro de la cadena trófica. Eso quería decir. Está sin micrófono, Maricha. Años haciendo esto y sigo
apagando el micrófono y olvidándome, perdón. Sí, coexistencia armónica, la vida en armonía, porque sí se puede vivir en armonía. Lastimosamente se nos va acabando el tiempo, pero no quisiera cerrar este conversatorio preguntándoles algo muy, muy importante. Esta pregunta surge yo estoy muy cercana en el caso del Bosque Protector Los Cedros. Trabajé muy cerca con los compañeros de OMASNE en el tema comunicacional. Y pues entre los diferentes pasos que tuvieron que seguir los compañeros de protectores del bosque, Protector Los Cedros, llegaron a la corte, a una corte provincial, se me escapa, bueno, llegaron a una de las cortes provinciales y uno de los jueces les dijo, bueno, ¿cómo piden derechos? ¿Qué va a venir el mono a pedirme derechos aquí? ¿Qué es? Aquí voy a dictar sentencia, ¿contra el árbol o a favor del árbol? Entonces, ese tipo de respuestas obtuvieron de los jueces, ¿no? Y claro, este caso siguió subiendo, llegó a la corte y la corte lo seleccionó por novedad justamente, y fue también un caso emblemático que finalmente se falla a favor de la naturaleza por sus derechos, y esto fue también histórico, ¿no? Y mi pregunta iba por ese lado, ¿no? ¿Qué tan preparados estamos como sociedad nosotros, los yamingos de a pie? ¿Y qué tan preparada está la justicia para moverse alrededor de derecho animal? Porque es una cosa mega grande. Teresita, ¿estamos listos para esta impresionante revolución que representó esta sentencia? Estamos listos, Marixa. Yo creo que sí, por un motivo. Mira, no te puedo hablar de un caso particular en el Ecuador, pero sí quiero hablarte de una manera global, ¿verdad? Nosotros, a raíz de la sentencia y mi afirmación de estamos listos, me refiero al mundo, ¿verdad? A raíz de la sentencia hubo una reacción, porque obviamente uno sigue en redes cómo fue la reacción de la sentencia. Hubo reacción muy buena, otras personas no estaban de acuerdo, pero globalmente tengo la satisfacción y yo siempre le comentaba a Ramiro que a veces me parece que suena medio pesado decirlo, pero en realidad sí quiero compartirlo, ¿verdad? Nosotros tuvimos reconocimiento de algunos centros de estudios, institutos, universidades fuera del país, institutos que habían hecho análisis acerca de la sentencia, que daban cuenta de la importancia de la sentencia. Tuvimos un programa de derecho animal de la Universidad de Harvard también que le dedicó le dedicó el estudio y el análisis responsable de la sentencia, un instituto de la Universidad de Bremen, unas universidades alemanas también se contactaron con nosotros a raíz de la sentencia. Y bueno, yo he ido compartiendo poco a poco con las personas esas satisfacciones que también van llegando, en las cuales dicen, bueno, hay un reconocimiento, hay estos pasos que se han dado en el mundo, existe esta sentencia que sale en nuestro país y dice, y todos ellos destacan, ¿verdad? Que en épocas como las actuales, que son épocas en el que el cambio climático es tan fuerte, en el que hay necesidades en el mundo que nos llaman a mirar al planeta de una manera global, la Corte Constitucional del Ecuador ha hecho este reconocimiento de los animales como sujeto de derechos. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, yo quiero salirme un poco del espectro de los casos que llegan a una corte, a un juzgado, y prefiero hablarlo desde una manera global y ver cómo instituciones especializadas que han leído la sentencia la apoyan, la comunican, le dedican su tiempo de estudios. Tuve también yo un correo electrónico de una red de universidades en Estados Unidos que estaba entrando a hacer el análisis de la sentencia. Entonces creo que así como hay personas que no están de acuerdo con la sentencia, también creo que hay un grupo interesante e importante que nos hace notar que es algo que está avanzando, estudiándose y pensándose en el mundo como tal. Hermoso, hermoso ver cómo, sí, estamos avanzando, estamos creciendo, estamos cambiando muchos paradigmas absurdos con los que vivimos. Y ojo, paradigmas que nos trajeron hasta acá, ¿no? Hasta una pandemia global, hasta estar a un tantito del desastre climático. Paradigmas que nos empezaron a trabajar en contra desde hace rato, ¿no? Es interesante
cómo estos cambios pueden irse dando desde este pequeño país maravilloso con gente tan berraca que hace estos cambios posibles. Brevemente voy a leer un poquito de los mensajes que tengo. Hay que estar, Carla Villavicencio dice, hay que estar detrás del defensor del pueblo para que prepare esa ley ordenada por la Corte de la Sentencia de Ramón Estrellita. Estábamos detrás de eso. Gracias, Karen. Carla. La luz de Charlie Sierra dice, muchas felicidades por los logros a favor de los derechos de los animales. Saludos desde México. Muchas gracias por estar ahí pendiente. ¿Qué hay de las comunas ancestrales? ¿Se puede acabar con las peleas de gallos en las comunas? Este es un trabajo durísimo, es una lucha súper fuerte. Pablo Jordán Escobar dice, excelentes saludos. Por favor, la provincia de Cotopaxi necesita urgencia todas las provincias, mi querida Falconi. Hidalgo Cati dice que necesita esterilizaciones y una cultura de respeto por la vida. Educarnos, nos falta un montón a todos los ecuatorianos. No se puede, Pablo Jordán, no se puede cancelar el que piensa diferente, pero tampoco se puede tolerar la agresión a un animal por placer o tradición. Estamos de acuerdo, Pablo. Movimiento Animalista Nacional, estamos listos. Terra Animal Ecuador, avance en derecho por el mundo más justo. En la práctica hay un ejercicio efectivo de los derechos de la naturaleza que ha cambiado a raíz del reconocimiento en la Constitución, pregunta Bernardo Gortaire. Interesante pregunta, Bernardo, gracias. Recibir la noticia del reconocimiento de los derechos de los animales me emocionó más que mi primer beso, dice Mónica Cabrera. Gracias, Ramiro y Teresa, ojalá podamos tenerles en el encuentro animalista. Nos encantaría tenerles en el encuentro animalista en julio en Guayaquil. Vamos a conversar del tema porque sí quisiéramos que estén ahí presentes como unos ponentes especiales. Nancy Cruzita dice, muchas gracias, Teresita y Ramiro, por su gran trabajo, por permitir que todos los seres que sienten vivan en derecho. La lucha continúa. Bien, ¿cómo afecta? Hay un montón de preguntas. ¿Cómo afecta la sentencia a las gallinas que crecen en jaulas? Esa es una lucha terrible que se está librando también en el Consejo Metropolitano de Quito, porque pues se está intentando que Quito cambie un poco la historia y vaya cayendo como dominó las jaulas en el mundo entero, quisiéramos, ¿no? En el Ecuador por lo pronto. Es una lucha muy, muy fuerte. Ramiro, Teresita, en serio les juro que ha sido un verdadero placer, un verdadero gusto. Por eso he pasado, creo que es el conversatorio que más casadita he pasado. Solo escuchándoles a ustedes, porque realmente ha sido un placer oírles. Me gustaría pues que cierren con un pequeño mensaje para todas las personas que les están viendo, para quienes creemos que es posible la convivencia armónica, que es posible vivir, tratarnos bien entre todos los animales que habitamos este planeta. Por favor, Teresita, Ramiro, un mensaje final. Muchas gracias. Bueno, yo primero quiero agradecerles la invitación y también quiero agradecerle a todos quienes se han conectado a esta charla la tarde de hoy. Y bueno, yo quisiera dar un mensaje más desde mi mirada, ahora sí como jueza, ¿verdad? ¿Qué es el compromiso de leer las sentencias, ¿verdad? Y leer su alcance, leer lo que quieren decir? ¿Por qué? Porque el compromiso principal es comprender lo que ella dice y lo que ella desarrolla. Eso nos ayuda muchísimo porque evita descontextualizaciones, evita que las cosas no se manejen adecuadamente. Entonces, yo le voy a dejar el mensaje más comprometido. Yo tengo más limitaciones para expresarme, ¿verdad? Pero sí quisiera comprometerlos a esa lectura, a conciencia de esta sentencia de la Mona Estrellita, que fue una sentencia estudiada, debatida, analizada, que tomó mucho tiempo y que no es producto del azar, es producto de un compromiso real, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso quería concluir y diciéndoles quizás lo más importante, que es gracias por haberme invitado a participar. A ti, muchas gracias, Teresita, por haber aceptado así un mensajito de Ramiro. Teresita, vente para acá y estuviste aquí con nosotros. Te agradecemos muchísimo. Gracias, Teresita, porque te fajaste. Te fajaste algo diferente. Sabemos que es muy complicado meter nuevas ideas. A nosotros, los animalistas, nos dicen locos, extremistas, rayados, ya quieren que todo el mundo sea veganos, abraza árboles, comedores de algas. Nos creen todos locos porque
piensan que todos somos extremistas y queremos imponer criterios absurdos en la gente y radicales, ¿no? Y esto de entrar en un espacio y fajarse una lucha tan fuerte y traer un concepto tan nuevo para una sociedad como la nuestra, como es los derechos de los animales. La berraquera, Teresita, la berraquera, te mando un abrazo grande y te agradezco mucho desde el fondo de mi corazón animalista. Ramiro, por favor, un mensajito final, gracias. Yo muy breve, yo siento que hay muchas razones para ser pesimista, porque la industria alimenticia, la inequidad, la contaminación, todo este mundo que nos rodea y todos estos valores que están alrededor de este sistema dominante que es acumulación, egoísmo, violencias, a veces nos puede como desestimular y volvernos pesimistas, pero lo que yo quiero decir es que cuando uno mira a gente que nos ha estado escuchando y cuando uno mira el movimiento animalista, cuando uno mira, yo qué sé, la permacultura y estas cosas de gallinitas felices y todas estas formas distintas de relacionarse con la naturaleza, y cuando uno sabe que hay juezas como Teresita, yo te juro, y este programa mismo, te juro que me da una esperanza enorme en que las cosas están cambiando y que las cosas van para mejor. Entonces mi mensaje es decirles a todos los que nos han escuchado, a este movimiento maravilloso que nos ha acogido el día de hoy, a Teresita y a mí, decirles que sigan adelante, que no luchen por una vida mejor para todas las especies humanas y no humanas y para todos los seres bióticos y no abióticos y bióticos y abióticos. Y ahí estamos, juntando el hombro. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio, Maritza. Muchas gracias a ustedes, gracias por la apertura, gracias por la manera así tan chévere de hablar, porque eso es lo que busca este espacio. Este espacio busca precisamente acercar lo que a veces, por falta de información, por falta de tiempo, nos resulta como muy lejano, ¿no? Está muy arriba, muy por la academia, muy por los jueces, muy por la gente así que sabe, y los ciudadanos de a pie a veces nos quedamos por fuera de grandes decisiones, de grandes cosas que están pasando. La búsqueda de este espacio es precisamente eso. Hay un concepto que hay que redimir. La palabra vulgar. Esa palabra se ha satanizado y no es mala. Hay que vulgarizar el conocimiento. Hay que traer el conocimiento al vulgo, a la gente, al pueblo, al llamingo de a pie. Y para eso está este espacio. Muchísimas gracias, Ramiro. Un verdadero gusto tenerte aquí en este espacio. Un abrazo fuerte a Ramiro, a Teresita. La disposición de conversar, la disposición de hablar sobre este emblemático caso que, como decíamos con la Tati, todavía no tenemos ni idea de la magnitud de todo esto. Se viene un trabajo enorme, se viene un trabajo grande. Ahí está la Tati, que parte medular de esta sentencia fue la Tati y la berraquera también de decir, no, hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Te abrazamos con el corazón, mi querida Tati, es un orgullo que tú también seas animalista, es un orgullo compartir espacios con tu activismo. Les mando un abrazo grande, gracias a todos quienes forman parte de este espacio, gracias a la Keke que estuvo por ahí también, gracias al Bernardo que estuvo en controles, a la Andrea Molina que siempre está pendiente y a la Fer que está ahí en el Twitter, dele tuiteando. Muchísimas gracias a quienes forman parte de todo el movimiento animalista nacional, porque el trabajo que hacemos, lo hacemos de puritito corazón. Este corazón animal late y palpita con cada logro y también se rompe de vez en cuando, pero estamos ahí para tejernos, para volver a ser uno y volvernos fuertes. Un mundo mejor, sí es posible. Un abrazo grande, mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes el próximo martes conversando con el man.